Bienvenidos otra vez al estudio sobre la vida de José. Hoy vamos a seguir en el 10º pedazo de esa historia. El título de ese pedazo es La Medianoche. Tiene mucho que ver, es ahora el 12. Vamos a tocar más de ese tema mientras que vamos leyendo nuestra lectura. Creo que ese pedazo de nuestro estudio es bastante importante porque según el estudio que estamos llevando, estamos tocando dos pedazos importantes. Uno depende de Efraín y Manasés, el otro depende de el Mesías ben José o la segunda venida de Jesús mismo. Entonces, creo que estamos avanzando en nuestra historia empezando con esos 7 años, a llegar, si fuera posible, al tiempo de la venida de Jesús. Entonces, en este pedazo vamos a ver un poco de eso. Estamos regresando. José, sus hermanos ya vino una vez a Egipcio, ya compraron provisiones una vez, se fueron. Pasó como un año aproximadamente. No sabemos exactamente a qué punto en el primer año descendieron a Egipcio a comprar provisión, pero se regresó y ha transcurrido aproximadamente un año. Vienen ellos en el segundo año, su segunda vuelta a comprar alimentos. Entonces vamos a proceder en nuestra historia. Estamos en Génesis 43 y vamos a empezar en versículo 1 hasta 7. Y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaran de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro, al menos que vuestro hermano venga con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compararemos alimento. Pero si no lo enviarás, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no trajes a vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿Por qué me hiciste tanto mal, diciendo al varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le respondimos conforme a esta palabra: ¿Cómo podemos saber que él había de decir: Haced venir a vuestro hermano? Entonces aquí en nuestro pedazo de nuestra historia podemos ver, están intentando regresar a Egipcio para comprar su segunda provisión. Si recordamos desde el estudio anterior, José había dicho que ellos eran espías. Sabemos que él le promovió esa idea por probar a sus hermanos, pero ahorita están en un dilema sus hermanos porque no pueden regresar a comprar más provisión sin que ellos lleven Benjamín. Y eso es importante en nuestra historia. No hay que perder Benjamín porque tiene mucho que ver con nuestra historia. Entonces seguimos en versículo 8 al 13. Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al hombre, al joven conmigo. Y ese versículo para mí es demasiado importante, como vamos a ver en algunos versículos siguientes que vamos a leer. En ese momento el tribu de Judá levanta para defender Benjamín, para ser su protector. Y eso no es solo en ese momento, vamos a ver que este sigue y es un evento, una idea, por decir así, muy importante en toda nuestra historia, aún en lo profético para hoy. Dice: Nos levantaremos y iremos a fin de que vivamos y no muremos nosotros y tú y nuestros niños. Y seré fiador. A mí me pediréis cuenta de él, si no te lo volveré y lo pusiera delante de ti. Será para ti el culpa de todos los días. Y si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces.
Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mira, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos el doble de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestras costales. Quizás fueran equivocaciones. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Muy importante, Jacob está hablando con su hijo Judá. Ha decidido ser el protector del joven Benjamín. Entonces, dice Jacob, lo mejor es que hacemos, como decir, un presente, un poco de dulce para tal vez aplacar un poco la enojura o cualquier mal sentimiento con los egipcios. Entonces podemos ver, como hablamos en el otro estudio, cuando estuvimos hablando del tiempo, de la falta de comida, esa ha afectado cada área un poco diferente. Podemos ver en versículo 11, donde están Jacob, su familia, no es que no hay nada de producción, es que ciertas cosas han sido mayormente afectadas. Tienen ellos todavía frutos, van a llevar frutos, van a llevar bálsamo, van a llevar miel, van a llevar otras cosas como un presente, algo especial para tratar de reparar el mal sentimiento. Van a llevar de vuelta también el dinero que venían por detrás. Entonces, por eso dice, lleva doble dinero. Me encanta eso cuando estamos hablando de eso por varias razones. Uno, se habla mucho aquí de la palabra arrepentimiento, porque según si recordamos, cuando los hermanos de José vendieron a él, su misma conciencia empezó a molestar. Entonces podemos ver aquí un cambio que está pasando y eso es importante. Entonces, una de las partes importantes en esa parte de la historia es la conexión entre Judá y Benjamín, como ya lo dijo. Sabemos históricamente cuando los tribus luego se dividieron bajo el hijo de Salomón, que Benjamín se quedó con Judá. Eso nos da la idea de que de algún modo Judá se convirtió en protectorado de Benjamín. Y podemos ver los dos mapas. La una mapa muestra la división de los 12 tribus, cómo eran. El morado de abajo es Judá. Arribita de ese morado hay un muy pequeñito pedazo que es como amarillo anaranjado. Esto es Benjamín. Podemos ver que en 1 Reyes, capítulo 12, versículo 21, dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y al tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, para hacer guerra a la casa de Israel y devolver el reino a Rehoboam, hijo de Salomón. Entonces podemos ver en la otra mapa algo tan importante, la división, los 10 tribus que fueron al norte y 2 tribus que quedaron al sur. Judá y Benjamín, otra vez, vemos unido. Los otros 10 tribus, por el mayor parte, sabemos que la división no fue exactamente perfecta. Pero más que todo, los 10 tribus fueron al norte y fueron de ese momento en adelante reconocidos como el pueblo de Israel. Y las 2 tribus, Judá y Benjamín al sur, reconocido como Judá. Esa división podemos ver y es importante porque ahora cuando estamos hablando de Benjamín llegar a Egipcio y estamos hablando de lo profético, lo simbólico para hoy, puede ser que Israel, que ya no es 12 tribus hoy en día, sino es un solo tribu, pero que seguro lleva esa conexión todavía con Benjamín, y eso es importante. Hay un pasaje muy importante que probablemente cubrimos más en profundidad en el estudio de Zacarías, pero necesita ser tocado un poco aquí. Mientras Benjamín y Judá se unen para encontrarse con José, tenemos la profecía de que al final
en el segundo venida de Cristo, Judá vuelva a ver y creer. A menudo, típicamente, leemos este pasaje junto con la primera venida de Cristo. Quiere decir, lo que estamos a punto de leer en Zacarías 13 es muy importante. Lo vemos muchas veces con la primera venida, pero tiene elementos que nos da a saber que también tiene que ver con la segunda venida. Si leemos Zacarías 14, es el evento mayor, la venida de Jesús. Pero capítulo 12, capítulo 13, esos están hablando de los momentitos, por decir, antes de su venida, y por eso son importantes. Entonces, Zacarías 13, 1 y 2 y luego 6 al 9. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Y muchas veces al leer eso pensamos en la muerte de Jesús, el Mesías, realmente, y su muerte, su resurrección, porque ese es lo que nos lavó el pecado. De eso está hablando el manantial. Pero hay otro pedazo de eso que es importante. Versículo 2. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que borraré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados, y también quitaré de la tierra a las profetas y a los espíritus inmundos. Importante porque están agregando otro elemento. Cuando revisamos históricamente la primera venida de Jesús, sabemos que la mayor pedazo de idolatría en Israel y también en Jerusalén eran los romanos en el primer venida de Jesús. No solo los romanos, pero otras naciones que estaban ahí, también la casa de Israel, pero aquí nos habla de que van a ser borrados todos los nombres de sus ídolos. Sabemos que fue destruido Israel, Jerusalén, entre 70 y 72 después de Cristo, pero todavía quedó completamente idolatría allí en ese lugar. Y aquí nos está hablando de algo distinto. Van a estar el pueblo, pero no va a estar la idolatría. Eso es importante. Brincamos abajo al versículo 6 al 9 y nos abre otro pedazo. Porque si recordamos, Jesús vino su primera vez y murió. De ahí recibió las marcas en su mano. Entonces en versículo 6 nos dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él respondiera, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Entonces sabemos que las heridas en su mano no podía mostrar, por decir, en su primer venida, porque sucedió en su primer venida, pero en su segunda venida lo va a mostrar esas heridas. Y ellos van a reconocer el Mesías. Entonces, versículo 7, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. Y es otro pedazo que también muchas veces ponemos con el primer venida, cuando Jesús estaba en el huerto orando con sus discípulos, y llegó Judas con los soldados del templo, y dice que en aquel momento todos sus discípulos se escaparan, se escondieran, mientras que Jesús fue llevado para ser juzgado por Pilato. Entonces es este pedazo, pero hay más que tiene que ver aquí. Versículo 8 y 9 dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los refinaré, como se refina la plata, y las probaré como si prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les oiré. Y diré, pueblo mío, y ellos me dirán, Jehová es mi Dios. Entonces aquí nos habla que 2/3 del pueblo va a ser destruido, pero 1/3 quedará. Y ese tercio que queda va a creer de verdad en Jesús. Sabemos que históricamente no era exactamente eso lo que pasó en Jerusalén. Sabemos que sí llegó los romanos bajo el comandante Tito de los romanos y destruyó Jerusalén. Fue un mínimo pedazo, no la tercera parte.
pero un muy mínimo parte que escapó antes de llegar los romanos. La mayoría fueron matados ahí nomás. Sobrevivió unos pocos, pero cuando Tito abrió Jerusalén para entrar y terminar la conquista, los que quedaron era prácticamente nada más esqueletos vivos. Unos pocos escaparon y quedaron en la fortaleza de Masada. Luego los romanos rodearon la fortaleza de Masada y aquellos también fueron destruidos. Entonces los que escaparon era un muy mínimo parte. Entonces, probablemente eso nos está hablando más completo en esa segunda venida de Jesús. Y vamos a ver otro pedazo de esa profecía en 3 Nefi, capítulo 9, versículo 99 al 106, porque creo que esas dos profecías en algo empiezan a ir paralelo. No exactamente en tiempo, pero muy cerca. Dice 99. Y los de mi pueblo, que son el resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles. Sí, en medio de ellos como león entre los animales del bosque, y como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasará en medio, huelle y despedaza, y nadie las puede librar. Su mano se levantará sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán talados. Sí, ay de los gentiles, a menos que se arrepientan. Y una parte de esos gentiles, recuerda, hablamos de los 4 cuernos. Los 4 cuernos que dispersaron Israel, Jerusalén y Judá. Importante, porque eso es en parte esas gentiles que tienen que tener temor o van a ser destruidos. Tienen que arrepentir o van a ser destruidos. Y si recordamos, eso era Irán en su área, Babilonia, no, en Media Persia, por decir, Irak, Babilonia, Grecia, que habla de la Unión Europea, y el último, el Imperio Romano, o lo que hoy se traduce en la Iglesia Católica. Los 4 cuernos que iban a ser puesto en mucho miedo y, como habla aquí, hasta destrucción, porque el Señor va a quitar todo de ellos. Entonces, volvemos 101. Sí, hay de los gentiles a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que cortaré tus caballos de en medio de ti, y harán destruir tus carros, y cortaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todo tus plazas fuertes, y cortaré de tu tierra las hechicerías, y no tendrán más adivinos. Importante, porque aquí otra vez nos está hablando. Primeramente, aquí habla de caballos y carros, pues sabemos que es un modo de transportación. Hoy serían nuestros coches, camiones, aviones, etcétera, motocicletas. Pero luego nos habla de las ciudades y también habla de las plazas fuertes. Entonces, todo lo importante en lo material van a parar. Versículo 102 habla de la hechicería, habla de los adivinos. Todos los que creen en la magia, sea negro, sea blanco, no le hace. Para Dios son iguales. Tenemos que abandonar esas cosas, quitar cualquier pedazo de eso de nuestra vida. 103 al 106 dice: tus imágenes grabadas también cortaré, así como tus esculturas de en medio de ti. ¿Qué nos dijo allá en Zacarías? Que los ídolos, las esculturas iban a ser destruidos. Es parte de eso. Dice: y nunca más adorarás la obra de tus manos, y arrancaré tus bosques de entre ti, y asolará tus ciudades. Este 104, cuando habla de los bosques, es algo importante, porque en aquel periodo de tiempo era muy común tener como un lugar, un templo, por decir, abierto en el bosque, donde uno podía ir a adorar muchas cosas. Su dios de dinero, su dios de sexo. Había un montón de creencias que ellos fueran al bosque, hacían sus pequeños templos y ahí lo servía. Era religión, pero no era religión de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, muy importante, esta también va a ser quitada. Como dice, asolará tus ciudades. Versículo 105. Y acontecerá que todas las mentiras y falsedades y envidias y contiendas y superchería sacerdotal y fornicaciones serán extirpadas.
espadas. Y en eso debemos pensar mucho, aún como creyentes. Tal vez los demás no lo guardamos, pero en esa, si hay algo en nosotros, debemos tener temor. Y el temor no solo es de temblar, el temor, como ya habló el pasaje, es para arrepentimiento, es para cambiar la vida, es para abandonar esas cosas y enfocar en Jesús. Versículo 106, porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquier que no se arrepienta y venga a mi Hijo, amada, oh casa de Israel, y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca he llegado a sus oídos. Entonces hay un juicio que Dios está programando y eso es importante. Tiene que ver con los 7 años de falta que está en la tierra. Dice, pues Jacob, cuando él estaba hablando con sus hijos, así como nosotros, ya hablé un poco de ese arrepentimiento. Ya hemos leído lo que Dios no le gusta. Entonces, ¿qué dice Jacob a sus hijos? Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mira, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble el dinero. Importante. Mientras hemos comparado a Jesús y a José en nuestra historia, notamos que Jesús también está buscando el mejor fruto en nosotros. Por eso está hablando. Eso no solo está hablando de lo carnal, está hablando de lo espiritual. Jacob capítulo 3, versículos 143 al 144 dice, así trabajarán con toda diligencia según los mandamientos del Señor de la viña. Entonces los mandamientos son importantes. Dice, y llegaran a ser como un cuerpo. Todas las cosas de Dios, cuando estamos practicando y obedeciendo, va uniendo su pueblo. Pero cuando empezamos a dejar las cosas de Dios, empieza la división. Y eso es muy importante para conocer. Dice, cuando trabajaran con diligencia, conforme a los mandamientos, dice, llegaran a ser como un cuerpo. Importante. Y los frutos fueran iguales. Y no es por decir que todos tenían manzanas, por decir así, comparativo. Está hablando que todos tenían frutos. Quiere decir que uno tenía quizás la capacidad de profecía, otro tal vez estaba lleno de caridad, otro tal vez tenía el don de ciencia. Es decir, hay muchos dones que Dios ha puesto en su iglesia. También hay muchos frutos, hablando del amor, hablando de la mansedumbre, hablando de la benignidad, el bondad. Todos tenían esos trabajando en su vida. Es lo que Dios busca. Y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural que fue sumamente precioso para él desde el principio. Muy importante esas palabras. ¿Por qué? Porque aquel fruto es lo que Dios busca. Así como en el tiempo de antes, Jacob dijo, lleve el fruto para tal vez aquel hombre en egipcio no nos trata con amor o algo así bueno. Entonces ellos van directamente con ese amor, esa lucha de traer algo especial. Y así debemos pensar. Hoy, en la segunda venida de Jesús, debemos tener fruto listo. No estamos hablando de nuez, miel, fruto de la tierra. Está hablando de sus buenas acciones, sus buenas palabras, sus buenos pensamientos, su vida, lo que es parte de su vida. Debemos tener aquel fruto listo que cuando regrese el Señor Jesucristo podemos mostrar lo que hemos hecho, lo que somos. Y son buen fruto. Como dice, lo que fue sumamente más precioso para Él desde el principio. Eso es lo que Dios busca en nosotros, este fruto importante. Pues regresamos a nuestra historia, Génesis 43, 14 al 18. Dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelta al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo.
Entonces tomaron aquellos varones al presente y tomaron en su mano doble dinero y a Benjamín y lo levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, meta en casa a esos hombres y degüella víctima y aderezala porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y hizo el hombre como José dijo, y metió aquel hombre a los hombres en la casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor. Importante esa palabra temor, porque esa, no solo en ese estudio, vamos a ver más de eso en el siguiente estudio. Pero sus hermanos, al entrar en la casa de José, tuvieron temor de lo que estaba por suceder. Dice, eh, tuvieran temor. Seguimos leyendo 18 otra vez, y aquellos hombres tuvieran temor cuando fueron metidos en la casa de José y decían, por el dinero que fue vuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha metido aquí para revolver contra nosotros y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces ellos están preocupados. Tanto por el dinero que han llevado como también, como hemos hablado, su misma conciencia todavía está indicando este mal que está sufriendo tiene que ver con lo que ellos vendió su hermanito José a esclavitud. Entonces ellos están preocupando que hoy viene el día del pago. Ahora es importante, versículo 16, nos habla del mediodía y quiero hablar de esa hora 12. Tengo un sueño aquí que es importante de un hermano, ministro de la Iglesia de Cristo, que él tuvo. Y quiero que meditemos un poco en la historia de José. Sus hermanos están a punto de comer con José. Recuerda, simbólicamente José está representando el Mesías, Jesús. Entonces, ¿cómo decir? Es como que nosotros, la iglesia, los creyentes, van a comer la cena con Jesús. Entonces, vemos este sueño, esta visión, fue tenido en el año 1957, el 16 de septiembre. Y dice así, parece que estaba en una pequeña iglesia blanca. Estaba en una pequeña habitación lateral estudiando para un sermón. En la sala más grande de la iglesia había un servicio en sesión. Escuché una conmoción en la calle, así que me acerqué a la puerta para ver qué estaba pasando. Vi mucha gente yendo por la calle en una dirección y todos parecían tener prisa. Y me dijeron que todos iban a una fiesta de bodas. Espero que esa frase trae algo a su mente, porque en el Nuevo Testamento nos habla de la fiesta de boda. Dice, de repente me di cuenta de que había mucho de mi propia gente a mi alrededor, mi propia gente de la iglesia. Tenía un gran deseo de presentarles a mis seres queridos, a todos los que iban a la fiesta, porque parecía que a esas personas en la calle, amaba a esas personas en la calle con un amor profundo, a pesar de que no los conocía. Comencé a presentarme el uno al otro. Y al hacerlo, todos estaban felices y continuaron juntos. Y mi parecer en este sueño es que esa posiblemente es aquel comunión cuando Benjamín viene con sus hermanos a ver con José. Importante. Digo yo, creo que esa comunión está la iglesia, pero también está esa gente en la calle, ambas personas que van a la fiesta de boda. Dice, en este punto noté que había muchas personas de la iglesia dormidas. Y en el patio de la iglesia no les importaba qué o quiénes eran las personas en la calle, ni a dónde iban. Entonces había esa otra tristeza. Él cuando miraba alrededor, había hermanos dormidos, había hermanos que sus oídos estaban cerrados. No es que no estaban presentes, no es que no sabían la palabra, no es que no escuchaban la predicación, pero sus oídos estaban cerrados para comprensión.
Seguimos, dice, también noté que en las calles que conducían a otras partes de la ciudad, todas las casas estaban oscuras. No había luces en las casas y todas las personas en ellas estaban dormidas. Entonces, a los demás gente afuera de la iglesia también estaban dormidas. No estaban muertos, estaban dormidos, sus oídos cerrados para no escuchar, no comprender con inteligencia lo que estaba sucediendo. Dice en este punto, me volví para volver a la iglesia para poder continuar mi estudio. Parecía pensar que tenía mucho tiempo para preparar mi sermón, pero cuando entré en la iglesia miré un reloj en la pared y para mi sorpresa faltaba 5 minutos para la medianoche. Inmediatamente comencé a estudiar a todo prisa para poder terminar mi trabajo antes de la hora señalada para conocer al novio que estaría en la fiesta a las 12 de la medianoche. Skeet Yates. Entonces, podemos ver, iba a haber esa fiesta de boda. Sabemos por el Nuevo Testamento es la venida de Jesús, su segunda venida. El novio es Jesucristo mismo. Dice que todo eso iba a pasar a esa hora de 12. Muy importante esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros estudiando esas palabras, podemos nosotros saber que la 12 es importante. La importancia de la 12 no es tanto su capacidad para medir el tiempo. Entonces, a veces, como en la visión de Skeet, era 5 para las 12 y empezamos nosotros de hacer cuentas, cuántos años son, etcétera, etcétera. Pero no es eso, sino que la importancia es que es la hora más oscura y más brillante. Entonces, él estaba mirando que llegaba a la medianoche la hora más oscura. José, cuando iba a comer con sus hermanos, era la hora más brillante. Estaba a punto de salvar a su familia. Por eso hay importancia en ese número 12, porque es la hora más oscura y más brillante. Y eso puede depender de quién somos. Si somos del mundo, puede ser el hora más oscuro, hablando simbólicamente. Si somos creyentes, el que espera en la segunda venida de Jesús, pues puede ser aún atrás todas las tribulaciones, la hora más brillante, más importante. Entonces eso es para recordar. Pues regresamos a nuestra historia, Génesis 43, estamos en 19 al 24. Dice, y se acercaron el mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Importante, recuerda, vienen con temor, vienen con preocupación, tanto por el dinero que encontraron en sus sacos y así por muchas cosas. Entonces vienen a disculpar. Importante cuando hablamos de perdón, arrepentimiento, no solo es llegar y pedir discúlpame, sino ellos vienen con dinero en mano. Hay a veces necesidad de rectificar nuestros errores, de cambiar lo que estamos haciendo mal. Si estamos nosotros yendo por mal camino, drogadicción, alcoholismo, abuso familiar, cualquier que sea el mal en nuestra vida, no solo es pedir disculpa, es cambiar, es abandonar aquel mal y buscar el buen camino. Versículo 20 dice, y dijeron, ay, Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendemos al principio a comprar alamientos. Y aconteció que cuando venimos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer en nuestras manos. Hemos también traído en nuestra mano otro dinero para comprar alamientos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Entonces venían para rectificar lo que a ellos les parecían mal. Eso es importante porque nos muestra un excelente ejemplo del arrepentimiento, aquel cambio que es necesario. Ellos traían una parte de dinero para rectificar sus cuentas y otra parte de dinero para volver a comprar. Dice 23,
Y él respondió, paz a vosotros, no teméis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestra costal. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y aquel varón trajo a los hombres a la casa de José y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Entonces ellos venían a rectificar porque ellos sabían que era muy necesario. Pero al fin no sabía ellos que era Dios haciendo una obra en ese punto en su vida. Entonces llega el tiempo para enfrentar a José. Versículo 25 al 30. Y ellos prepararon al presente entre tanto que venía José al mediodía, aquel hora importante. Y recuerda, tienen temor, aunque ellos en su mente están pensando que pueden ser llevados esclavo, en prisión, cualquier cosa. Entonces están pensando en la hora probablemente más oscuro, pero también viene el momento de bendición, la hora más brillante. Dice, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron al presente que tenía en su mano, dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y para mí ese es una imagen perfecta de la segunda venida de Cristo. Viene él entrando, ¿qué debemos de tener? Listo nuestro presente, nuestra vida, nuestra mente. Me encanta la imagen que está en Apocalipsis cuando habló del vestuario de la iglesia. Dice que es un vestuario blanco. Quiere decir que son las acciones justas de los creyentes. Entonces estamos listos con esas acciones justas para presentarlos al Mesías. 27 dice, entonces José le preguntó cómo estaban. Y dijo, vuestro padre el anciano, ¿qué dijiste? ¿Está bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaran y hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieran sus entrañas a causa de su hermano, y procuró donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Entonces hay ese gran amor entre José para su hermanito. Recuerda, hemos hablado ahorita en ese estudio de la unión entre José y Benjamín. Entonces vamos a ver que esas cosas van siempre conjunto en la profecía. Seguimos, versículo 31 al 34. Y lavó su rostro y salió fuera y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, separadamente para ellos y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría. Estaban aquellos hombres atónitos, mirando el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquier de ellos. Y bebieran y se alegraran con él. Entonces, está todos comiendo juntos, pero todavía ellos no están reconociendo completamente a José. No hay ese conocimiento. José conoce a ellos, pero ellos no están conociendo bien a José, aunque él anda con ellos. Entonces están esos eventos sucediendo. Y luego, como Benjamín entró, fue presentado una porción doble para él. Y eso para mí es interesante porque tenemos esta profecía. Recuerda, en los últimos días, en el parábola del olivo, tenemos varios árboles, tanto de los gentiles como del árbol madre, que están siendo injertadas. El último pedazo es esta de Judá, del tribu. Entonces es importante, ese de Israel, quiero decir, porque aquí podemos ver ese último pedazo cuando Benjamín está bajando y está uniendo con sus hermanos y están completos su familia. Vemos en tercer Nefi, capítulo 10, versículo 9 al 16, dice,
Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en cánticos y da voces de jubileo, tú que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, dice el Señor. Entonces tenemos dos mujeres aquí importantes. Una de las mujeres está indicando la iglesia, los que son casadas. Casada tiene ese nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el contrato que hacemos por medio de una decisión, bautismo, la imposición de manos por recibir nuestro primer pedazo de la herencia, el Espíritu Santo. Entonces tenemos este pedazo, pero tenemos la desolada Israel del Viejo Testamento que abandonó el Mesías y no fue con él. Entonces ahora llega el desolada y ella reconoce a su Mesías y dice, más son los hijos del desolada. ¿Qué dijo a Benjamín? Le dio 5 veces más provisión. Hay este aumento grande que es importante. Versículo 10. Ensanche el sitio de su tienda y extiéndase las cortinas de su habitación. No seas escasa, alarga tus cuerdos y haz más fuerte tus estacas. Si podemos imaginar un bulto de viaje y todos los hermanos de José llegan ahí con su bulto, pero por los regalos que José daba a sus hermanos, Benjamín necesita un bulto 5 veces más grande. Es lo que está hablando. Ensanche el sitio de su tienda, pero está hablando de lo espiritual. Y eso es importante. Hay una bendición grande cuando Israel llega. Versículo 11, porque así el mano derecha y así la izquierda te extenderás, y tu posteridad heredarán las naciones de los gentiles, y hará que se habitan las ciudades desoladas. Importante esas palabras. ¿Por qué? Porque no solo Israel viene, pero están uniendo, como ya le dijo, en el árbol del olivo, las ramas madre originales con las ramas injertadas del olivo silvestre. El libro de Romanos habla de eso, los dos pedazos. Las ramas silvestres hablando de los gentiles que han sido puestos dentro. Importante. Dice versículo 12 al 14, no temas porque no serás avergonzada, ni te perturbes porque no serás aborchonada, porque te olvidarás el oprobio de tu juventud, y no te acordarás del reproche de tu juventud, y del reproche de su viudez nunca más te acordarás. Entonces, en ese momento, cuando Israel llega y cree de verdad, van a olvidar todos aquellos años cuando rechazaba el Mesías. Versículo 13, porque tu Hacedor, tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra. Entonces vienen ellos a tomar pacto, el nuevo covenante, el Nuevo Testamento, y entran también y sean parte de la novia del Señor. Versículo 14. Porque como a mujer dejada y afligida del espíritu, te llamó el Señor, como a esposa de la juventud, cuando fuiste repudiado, dice Dios tu Señor. Y versículo 15 a 16. Por un breve momento te dejé, porque tiempo para Dios no es como para nosotros. Nosotros miramos 1 año, 10 años, 100 años como largos tiempos. Para Dios esos son nada más pocos tiempos. Entonces, desde el año 70-72, cuando fue destruido Jerusalén, hasta hoy ha sido un breve momento para Dios, aunque largo tiempo para nosotros. Pero dice, mas con grandes misericordias te recogeré. Viene el Mesías a recoger a su familia, la casa de Israel. 16, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Entonces otra vez está esa unión entre la iglesia, los que han sido injertados y también las ramas madres, el pueblo de Israel. Y llegamos a tener esa unidad una vez más, porque como lo dijo, todas las cosas de Dios tienen esa tendencia de unidad. Más que buscamos las cosas de Dios, más que buscamos obedecer, más unidos, más fuerte es aquella unión en todas las cosas. Y eso es muy importante. Cuando empezamos a mirar divisiones entre la familia, entre la iglesia, como sea, es porque el diablo
está entremetido, porque la única cosa que el diablo puede hacer es dividir. Dios es el único que puede unir, porque cada uno de nosotros somos distintos. Un cabeza, un mundo, por decir, pero Dios puede hacer puentes entre diferentes opiniones, diferentes personas, culturas, y puede hacer un solo pueblo. Y eso es la esperanza. Vamos a seguir en eso en la siguiente parte, pero por ahorita vamos a terminar en nuestro estudio para meditar en esos pedazos. Espero que esa sea una bendición para usted. Que Dios lo bendiga. Tengo un muy buen día.